materiales que, por ejemplo, pensar esto de educación inclusiva en centros penitenciarios. Por eso solamente me encontré por aquí un libro, no está el artículo completo, vamos a mirar si de pronto lo pueden pillar. Me lo puse aquí en la nota, porque es que cuando me puse a buscar aquí en el Google académico, no encontré como muchas cosas ahí en eso. Que me puse a mirar aquí sobre educación inclusiva en centros penitenciarios. Por ahí de pronto hay alguna, mirar si de pronto lo pueden encontrar en ese sentido. Es un artículo de Castro Martínez y es un artículo español, pero me pareció como interesante mirar si de pronto lo puedan ustedes indagar si de pronto lo pueden conseguir en línea, que sería interesante como este tema. Pues no es solamente el asunto de pensar, este es donde está el libro, no solamente como pensar el tema, pues el género y las diversidades sexuales como un asunto de la diversidad que se puede presentar en ese contexto, sino también cómo se puede dar eso en un lugar, ¿cierto? En un lugar tan complejo, pues como puede ser en estos centros penitenciarios, que también es importante lo que hablábamos con Sandra la vez pasada, que hay también como mucho prejuicio frente a lo que se piensa, frente a lo que es educar, o sea, a veces deshumanizamos a las personas que están allí, entonces pensamos que es un asunto, que son seres como tan extraños o tan peligrosos que que no sean posibles de ser educados y que puedan pensarse desde una mirada humanista, pues una mirada de dignidad humana, a pesar de que están en una condición de estar pues y de haber pues transgredido la ley o cualquier circunstancia por la que hubieran llegado, pues que están allí. Entonces es como importante pensar eso, no solamente pues por el tema de las diversidades sexuales, sino por el solo hecho de ser sujetos plenos y que pueden ser también parte de una propuesta educativa y una propuesta educativa inclusiva. Entonces, sería muy interesante desde esa perspectiva. Ustedes van a hacer un cruce clave ahí, ¿cierto? De pensar esto de las diversidades sexuales y de género por un lado, pero también el pensar la educación en un centro penitenciario y cómo pensarlo, una apuesta educativa que toque pues como las diversidades. Entonces yo creo que ahí hay un campo de acción bastante interesante. Entonces no sé, igual ustedes que han explorado primero, que tienen ahí como de antecedentes como para mirar y que pronto se pueda conseguir más. Yo pienso que podría pensarse, perdón, podría pensarse como en dos líneas. Una, como tocar el tema desde el punto de vista conceptual, ¿cierto? Como mirar que, o de a partir de experiencias o asuntos pues que se haya investigado previo ahí, pues como un asunto conceptual que tiene que ver con eso de educar en centro penitenciario, cómo pensar la inclusión en centros penitenciarios y el tema de pensar la educación y diversidades sexuales, ¿cierto? Sería como un asunto conceptual inicial. Para que posteriormente mirar, bueno, ustedes qué pensarían, sería que una propuesta o una unidad didáctica que trabaje el asunto para con ellos. Bueno, ya ustedes me dirán qué han pensado. ¿Listo? Bueno, profe, te voy a compartir lo poco que llevamos. No me deja compartir. Lo están mirando, lo están viendo. Sí, ya. Listo, profe. Profe, entonces como le decíamos el nombre, le pusimos cómo se trabajan las diversidades sexuales y de género en los centros penitenciarios y cómo se articulan con la educación. Sí. Ya usted nos dijo pues como más o menos sobre el título y los objetivos. Aunque está bien, pues, o sea, simplemente sería de pronto eso que les acabo de decir, puede ser parte, pues, de lo que ustedes van a hacerlo como o en su justificación, o si lo quieren, pues, hacer algún ajuste, pero sería interesante. De todas maneras, no, lo plantean ustedes como pregunta y está como importante allí, pues, no lo descartaría, pues, del todo, pues, pero igual lo pueden ir como revisando, ¿cierto? Bueno,
Yo voy a pegar unas cositas aquí, pero no le paren bolas todavía. Yo ahora les digo de qué se trata. Bueno, ¿Listo? profe, gracias. Ok. Sí, dale, Claudia, que tenga. Hágale, Sandra. Oh, dale. No peleen, pues. No, profe, pues nosotros estuvimos también indagando en algunos documentos, incluso acá abajito te compartimos como el link y tratamos como de organizar estos objetivos para ver si están bien, si hay que cambiarlos. Para implementar herramientas que permitan la inclusión. Tal vez como para uno, de pronto, no solamente utilizar el LGTBIQ más y todo esto, hay un concepto que es importante, más actualizado ahora, que ha sido bastante clave, es pensar como el concepto de género y diversidades sexuales. O también hay otro que se llama, otro concepto que sería el de disidencias sexuales también, que está mucho más actual y ha sido, inclusive para la misma comunidad, es bastante interesante ese concepto, hablar de esto, de como la generalidad de género, diversidades sexuales o disidencias sexuales, ¿cierto? Que es como eso de ser disidente en términos de eso que estaba preestablecido en las formas heteronormativas, de formas de ver el sexo, ¿cierto? El sexo, el género y la identidad sexual, ¿cierto? Que esos son conceptos claves que a veces no son tan conocidas, que uno cree que, pues, que eso es un abanico de cosas que es un espectro mejor de asuntos que son interesantes trabajar. Sí, profe. Llamar cárceles no sería incorrecto, sería mejor Son llamar centros centros, penitenciarios. centros penitenciarios, me parece Sí. que sería. Son centros penitenciarios, incluso a ellos se les dice PPLs, son las Ujú. privadas de la libertad. Eso, por ejemplo, son conceptos que son interesantes, inclusive para los mismos compañeros conocer, ¿cierto? Porque a veces también eso hace parte del imaginario y la representación que existe frente al otro. Como cuando llamamos al habitante de calle, lo llamamos el camino, o lo El llamamos desechable. el desechable, por ejemplo, son conceptos que hacen también poner en un lugar de no lugar, o un lugar de desecho, un lugar de indignación, de un lugar indignante, pues a un sujeto. Entonces también es necesario esos conceptos, ¿sí? Sí, profe, a ellos no se les dice ni presos, ni internos, sino los PPLs, porque ¿Qué ahí dice significa? personas PTL es que, privadas, personas privadas de la libertad. Uno siempre dice el bueno, PPL, porque si uno les dice internos, reclusos, está vulnerando pues algunos derechos en cuanto a eso. Por lo mismo que tú estabas diciendo ahorita, como empezarles a dar como otra forma de ver las cosas, ¿cierto? sí, perfecto, muy bien. Eh, entonces uno les dice PPL, e incluso pues la verdad, profe, yo tengo mucha experiencia en centros penitenciarios, casi 8 años, y la verdad que yo, o sea, me gustaría en mi vida seguir trabajando en un centro penitenciario porque las experiencias son muy significativas y realmente uno se encuentra con un montón de diversidad ya, pero en todos los géneros, no solamente en las comunidades, sino de las personas que están allá, que uno dice, wow, pero, o sea, este ser tan lleno de conocimiento aquí hacia acá, o sea, por lo que tú decías, es que nadie, o sea, nadie está exento de entrar a un centro penitenciario por cualquier cosa, profe, están allá personas. Como hay otros muy malos, como hay otros que uno dice, pero realmente, o sea, ¿qué hace acá? Porque uno lo ve tan centrado, como tan lleno de conocimientos, personas tan importantes, y uno dice, wow. Claro. El segundo objetivo, ahí dice, vení, agrandame un poquito más ahí, ponerme ahí un Ok, poquito más grande, porque es que se ve exactamente. Listo. así está bien. Afectos, desde los afectos, a ver, propiciar un acercamiento significativo desde los afectos a la diversidad sexual y de género, al carácter complejo y fluido de la sexualidad y a su importancia en la construcción subjetiva. Mm, Cuando se refiere a los afectos, ¿sería en qué sentido? Mm, Desde los afectos. Profe, yo creo que desde el sentir, ujú. Entonces ahí hay un asunto interesante, o sea, porque uno pudiese abarcar esto, lo que es el sentir, el pensar, el,
la imagen que se tiene frente a las diversidades sexuales podría ser un concepto que se llamaría como revisar un poco a las representaciones. Las representaciones mentales tienen mucho que ver con el sentir, con el pensar sobre el otro y sobre... Profe, disculpe, yo le interrumpo. ¿Será que usted podría grabarnos esta clase? No se puede grabar porque No. Meet no tiene Ah, grabación, ok. no tiene, Sí, verdad, hágale, profe. él solamente tiene el Zoom y solo para el Zoom, hubiese pensado yo en el Zoom, pero bueno. Entonces sí es importante pensar el concepto de, como, como el acercamiento sería es como revisar y como el tema de las representaciones mentales, revisar, no sé si el concepto sería revisar, sino reflexionar o transformar representaciones, eso podría ser, representaciones mentales frente a las diversidades sexuales y de género, ¿cierto? Y comprender el carácter complejo y fluido de la sexualidad humana y su importancia en la construcción subjetiva. Listo. Implementar estrategias lúdico-pedagógicas que fueron las diferencias del otro, desde su sexualidad, desde su género y sexualidad puede ser. Permitir espacios de reflexión crítica frente a espacios de escenarios de discriminación que se viven en el aula de clase y los centros penitenciarios del país. Listo, perfecto. O sea, me parece que son muy grandes esos objetivos, porque básicamente uno tiene que ver, que tiene que ver como con la comprensión de los conceptos, ¿cierto? Que se podría unir inclusive, el primero sería como el general, y el otro sería pues muy más como específico, porque ustedes van a hacer un asunto de un concepto, luego de unas estrategias y unos espacios de reflexión. Ahí, por ejemplo, hay 3 elementos que habría que mirar cómo se hacen de una manera coherente en lo que ustedes proponen, ¿cierto? Ya sería en términos de las acciones, ¿cierto? Cada objetivo tendría que desprender unas acciones para que sea coherente. Me imagino que usted con sus trabajos de grado ya tiene experiencia en eso, de que haya una coherencia bastante propicia cuando tú haces un objetivo y eso se vea evidente en lo que aparece en el trabajo, ¿cierto? Profe, es que Mm. nosotros hicimos esos, pero esperando la asesoría. O sea, dijimos, Claro, bueno, claro, no. queremos hacer esto, pero esperemos la asesoría, porque si vemos que está, digamos, muy cargadito, pero como Sí, por sí, cuál sí. nos podríamos ir para que nos quede como un buen Yo trabajo. creo que la idea es básicamente, por ejemplo, el acercamiento significativo de eso de los afectos, ¿no? Es decir, como que la comprensión, comprender qué es lo que implica el tema de las diversidades sexuales y de género, ¿cierto? Y ya luego, en el segundo objetivo, que se une con el tercero, es como, por ejemplo, implementar estrategias, pues unas estrategias inclusive didácticas o pedagógicas en términos eh, de cómo o sea, ya después es el cómo lo van a trabajar, el qué, el cómo y el para qué, ¿cierto? Ahí va definido. Entonces, el qué sería qué es lo que ustedes van a enseñar, el cómo, de qué manera lo van a hacer, y ya después ahí como que lo definirían esos mismos objetivos, ¿cierto? Que están allí, pero con lo que les acabo de acercar, ¿cierto? Un primer objetivo que tiene que ver con la comprensión y un segundo es el de hacer, por ejemplo, actividades lúdico-pedagógicas donde fomenten ese respeto, ¿cierto? Por ejemplo, el segundo y el tercero se pueden unir, ¿cierto? Que permitan o sea, las actividades y el otro que tiene que ver con las reflexiones que se van a dar desde allí, ¿cierto? Ese podría ser, profe, el último, ¿para qué? Para permitir espacios de reflexión crítica. Sí, exactamente, Ah, bueno, exactamente. Sí. profe. Bien. Bueno, la justificación, ya veo ahí que ustedes están inicialmente hacen una, pues sin, hacen una, tendría que ser como una introducción, ¿cierto? Como por qué van a hacer lo que van a hacer, en términos de lo que es en la constitución política, el respeto por las diversidades, eh, dar cuenta pues de que esa situación no se da como en las instituciones, de pronto un poco de eso, por qué les motivó a ustedes a partir de la experiencia, por ejemplo, de Sandra, de una de las compañeras que realiza su trabajo en un centro penitenciario, donde ha evidenciado que, que la llegada de personas
pues como con diversidades sexuales en las cárceles, genera pues como unas reacciones, genera unos tratamientos, unas formas de relacionamiento que pueden ser complejas y que es necesario pues hacer unas reflexiones eh, a nivel pedagógico y a nivel subjetivo de lo que pasa allí, ¿cierto? De cómo poder generar un cambio de actitud en términos del tratamiento frente al otro, ¿cierto? Que eso también es parte del ejercicio pedagógico. En fin, no sé, ahí acabo de decirles algo que pronto puedan estar ahí del justificar el por qué es importante eso que ustedes van a plantear allí, ¿cierto? Que puede ser pues unos 2 o 3 párrafos o más, ¿cierto? Que dan cuenta de esa justificación, ¿cierto? En términos específicos de este asunto, ¿cierto? Yo creo que ya posteriormente el marco conceptual y legal, ahí por ejemplo va en relación a lo que hemos visto de lo que implica pues lo que es la educación inclusiva, ¿cierto? El marco pues, legal que tiene que ver con el tema del asunto educativo, pero también estaría en ese marco, ya más adelante, pues en el marco conceptual, tendría que ver como los conceptos claves. ¿Cuáles son los conceptos claves que ustedes están proponiendo ahí? A ver, saquémoslo del mismo título. Diversidad, eh, ¿Pero qué tipo de diversidad? diversidad sexual. Ajá, definir eso y concretarnos a qué nos referimos con ello. Ahí les acabo de compartir aquí les acabo de compartir. No, voy a cancelar. Si lo abren, es un documento, ¿cierto? Que está allí, que les puede dar cuenta de asuntos conceptuales que les va a servir, ¿cierto? Ese documento ay, me equivoqué. No. Omitan ese, por favor. Omitan que el que les mandé fue el de educación inclusiva, perdón, me equivoqué. El que les mandé fue Sanchar. Café, mira que lo que tú me estabas diciendo, el año pasado dijeron que llegaba un dragoneante nuevo. Pues, y todos, bueno, llega un dragoneante nuevo, sí, pero fue muy impactante hasta para los administradores, para el mismo director y para los compañeros, para los otros dragoneantes que llegaron trans. O sea, eso, o sea, ellos les dan muchas capacitaciones sobre derechos humanos, sobre cosas así, pero nunca en la vida en la cárcel de La Ceja había existido un trans como dragoneante y eso fue algo que, o sea, hasta en el pueblo todo, se llevó ese chisme o sea, todo el mundo hablaba del dragoneante trans. Entonces, yo no me imagino esa persona que sentía. Y sin embargo, una mujer dura, fuerte, demasiado fuerte, mujer, sí, una mujer fuerte y le hicieron bullying y todo, pero ella no, ella así nunca se dejó derrotar. Bueno, ya luego la cambiaron, pero sí fue algo muy impactante en ese centro penitenciario que llegara alguien a trabajar así. Sí, claro. Ahí les acabo de mandar, es que hay 2 documentos, hay una cartilla, yo no sé si ustedes recuerdan hace unos años, con la ministra que precisamente le hicieron toda la guerra, le hicieron todo el bullying, una ministra que era lesbiana, ¿cómo se llamaba esta ministra? Que sacó una cartilla y esa cartilla luego la hicieron sacar, pero esa cartilla todavía está y existe. Eso le llama ambientes escolares libres de discriminación. Esa cartilla sigue siendo muy vigente en términos de las definiciones sobre lo que tiene que ver con las diversidades sexuales y que está pues, aplicado al ámbito educativo y que puede ser interesante. Ahí la acabo de compartir en el chat para que la copien y la peguen, por favor. Se llama así. Ahí, por ejemplo, pueden sacar eso. Y hay otro documento que les voy a compartir que se puede ser muy importante. Vayan pegándolo ahí. Eso está muy bien. Vayan pegándolo ahí para que lo vayan consultando. Y este otro documento que yo no entiendo por qué no me apareció aquí, llama Identidades de Género, Identidad para alineamientos de la política superior inclusiva. Este documento
se llama Identidades de Género, espérate, a ver, que está pues para la educación superior inclusiva, pero ahí está muy claramente también asuntos relacionados con las partes conceptuales, ¿cierto? Como esas distinciones que tienen que ver con esas diversidades sexuales y de género. Se llama así el texto, Identidades de Género para el alineamiento de la política de educación superior inclusiva. Lo buscan, lo bajan por internet porque yo estoy tratando aquí de descargárselos para que una vez lo tengan, pero no me quiere abrir el texto que es el adecuado. No te Me lo abre el de discapacidad. No, pero búsquelo por ese nombre, ¿cierto? Y con seguridad les va a dar allí este documento. A ver, de una vez voy a ver si lo descargo acá. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí, ya se los voy a pasar. Gracias. Ya se los voy a pasar de una vez porque este documento habla cosas muy interesantes sobre cómo trabajar el tema y como son adultos, a pesar de que diga educación superior, habla sobre el derecho a la educación, equidad de género, cuáles son las políticas de equidad de género y los conceptos, género, la diferencia entre género y hacemos esos sexualidad, maduros. Y cuáles son como las clasificaciones que hay frente a las diversidades sexuales, me parece que es interesante. Y hay ahí algunas estrategias, en el anterior también, donde ustedes puedan como ir construyendo la propuesta que ustedes pueden dar cuenta allí en el texto que van a desarrollar, ¿cierto? Ahí lo pueden ir trabajando, ¿les parece? Ahí aquí se los va, ya este es el link de Identidad de Género para Alineamientos de Educación Superior Inclusiva. A mí me parece muy bacano, me parece muy buena esa idea, está súper bonita y además yo creo que es la primera vez, les quiero contar que es primera vez que me van a hacer un trabajo que tiene que ver no solamente con diversidades sexuales, siempre lo han hecho, pero con relación a pensar los centros penitenciarios. En ese lugar de la parte conceptual, porque es que es trabajar eso en un escenario que es el de los centros penitenciarios. Entonces también yo creo que en ese marco conceptual referirnos un poco de una manera muy concreta, pues yo creo que no habría que avanzar mucho en eso, esa es la conceptualización. Y como ustedes son tres, se podrían de pronto ir pensando en que, por ejemplo, Sandra, que tiene la mayor experiencia de eso, puede aportar desde los centros penitenciarios, Angie, Claudia, a definir pues por lo que tiene que ver con lo que son los conceptos relacionados con ello. Pero ya la tercera parte del trabajo, ¿cierto? Que viene ahí como en la línea de lo que ustedes me están presentando. ¿Cuál es el siguiente punto? Es el punto de la guía. El protocolo o guía descriptiva de la propuesta. Eso. Ustedes lo pueden diseñar. ¿Cómo lo pensaron? ¿Como una propuesta didáctica? ¿Como una secuencia didáctica? ¿O cómo lo pensaban? Sí, profe, algo muy lúdico. A ellos, pues, si algo he aprendido, se sienten mucha emoción con la pintura, como hacer como un taller de pintura, algo muy lúdico. Y la música es algo que a ellos les llena, como que los llena, como que los hace transportarse pues a otro lugar y olvidarse un poquito de esas paredes y ese olor a humedad. Entonces les encanta la pintura, les encanta la música, las películas también. Nosotros hacemos cineforo con ellos y ellos, profe, y hacer un cineforo es muy interesante porque estamos mirando puntos de vista de personas de diferentes partes, de los más pillos hasta los más nerdos, o sea, de muchas. Entonces sacamos cosas muy interesantes de allá. Antes yo les hacía la propuesta a las compañeras que como muy lúdico, por medio de un taller de pintura o algo. E incluso yo lo puedo implementar allá. Sí, no es que la idea es que lo aplique. Eso sería lo más adecuado. Pues, o sea, que eso les sirva a ustedes para ello. Y a ustedes, a Claudia y a Angie, cuando estén trabajando, hacen los ajustes para que lo trabajen en sus escenarios con tus chicos. Pues, o sea, la novedad de este trabajo va a ser lo de que va a ser orientado al centro penitenciario. Yo pensaría que trabajen momentos, trabajen así como lo que son las secuencias didácticas, ¿cierto? Un momento en el cual ustedes van a recoger información de los estudiantes, de los cuales van a hacer sobre qué saben sobre las diversidades sexuales y de género, que sienten frente a eso, ¿cierto? Si hay una diferencia entre sexo, género e identidad sexual, ¿qué conocen ellos sobre eso? ¿Cierto? Como una actividad que da cuenta como un poco sobre mitos
irrealidades, un ejercicio de mito y realidad, podría ser, o ver un video que tenga que ver como con situaciones específicas sobre los asuntos sobre diversidades sexuales. Búsquese un video que se llama Diverdiferencias, que es un video que está en línea, que lo hizo Colombia Diversa, hizo un trabajo muy interesante, o busquen la página de Colombia Diversa, hay también algunos ejercicios que hay allí y más el material que yo le pasé como para que miren ejercicios posibles. O sea, como qué saben ellos, qué mitos tienen. Que, cierto, como que sí, yo los respeto mucho, pero por allá lejos, o sea, que no se metan conmigo, cierto, eso es que probablemente también se van a encontrar cosas muy complicadas, cierto, frente a eso que es lo natural, que esto no, que eso es una aberración, ¿cierto? Que es una enfermedad, ¿cierto? Entonces empezar a trabajar esos mitos y realidades. Entonces, o que simplemente digan, o algo así, por ejemplo, que puede ser inclusive muy duro, pero puede ser también claves, por ejemplo, nombres, o sea, cómo nombramos a las personas con diversidades sexuales. No sé qué, que el marica, ¿cierto? La loca, ¿cierto? Y empezamos a trabajar esos conceptos y revisemos esos conceptos. O sea, la idea es mirar representaciones mentales y mirar cómo se transforman. Entonces se pueden trabajar a partir de esos talleres y cómo los podemos de pronto ir como girando hacia una forma diferente. Entonces es un momento de exploración, ¿cierto? Posteriormente viene un momento, ya llegó mi otra asesoría. Luego llega un momento de profundización, ¿cierto? Que sería ya ustedes, cuáles son las actividades donde ustedes van a aclarar las concepciones, los conceptos. Entonces ya ustedes van a pensar, podría ser tipo DUA, pueden pensar en la manera en cómo van a presentar la información, cómo van a presentar los conceptos, o sea, que ellos sepan cuáles son esas distinciones de los géneros, diversidades sexuales, o sea, que es un asunto clave allí, de mirar cómo lo presentan. Lo pueden presentar con carteles, o lo pueden presentar también con videos, o lo pueden presentar a partir de una película. Bueno, la película también puede ser el tercer momento, que es el de evaluación, porque después ver la película y a partir de allí o una película sobre mariposas verdes, por ejemplo, que es el crimen de una película de un chico que se suicida porque le hacen un rechazo por su homosexualidad, ¿cierto? Porque los pillan, que tenían su novio, entonces una profesora le hace una persecución, le hace bullying y el chico termina. Eso es una historia real de Bogotá, Mariposas Verdes, o no sé, o qué otra película podría pensarse desde allí. Hay una película que se llama Bird, creo que se llama así, se llama Pájaro, creo que se llama así, que es de una bailarina de ballet que es una bailarina de ballet que es una mujer trans, ¿cierto? Nació hombre y hace tránsito de ser mujer y una bailarina, ¿cierto? Y bueno, es girl, se llama girl, ¿cierto? Chica, o chica, girl. Y es una película europea, pues, bastante compleja, pero es muy bonita, pues, o sea, o cómo hacer un análisis de película y que ellos ya a partir de la película ellos identifican qué tipo de diversidad sexual es, ¿cierto? ¿Cuál sería el sexo? Es un hombre. Pero ¿cuál es el género? ¿Cierto? ¿En qué clasificación estaría? Sería un trans, ¿cierto? ¿Cierto? Y ya después por ahí, ¿qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con la relación? O sea, como una reflexión que es de entorno frente al tema y lo pueden trabajar desde allí. ¿Qué otra cosa pueden ellos de pronto hacer en relación a eso? Es trabajar sociodrama, o que ellos construyan, por ejemplo, que ellos hagan, por ejemplo, una actuación frente al tema de una familia, cuál sería el efecto de una familia, de pensar, por ejemplo, la aceptación del otro en relación a sus diversidades sexuales, ¿cierto? Bueno, como ese tipo de situaciones que obviamente sería muy sensible pues a ciertos asuntos, como trabajar el respeto, trabajar un poco como hablar un poco sobre la burla, sobre la risa, sobre eso que genera también esas diversidades, pues como con relación a nosotros. Sí. La idea es que tampoco, o sea, la idea no es que hagan un trabajo de tesis de grado, eso no es, ¿cierto? Sino que ustedes hagan un ejercicio
muy concreto, muy práctico también. O sea, la idea no es hacer un asunto, yo creo que la extensión de ese trabajo, si mucho, irá 15 a 20 páginas, pues yo creo que la cosa no es que sea un asunto largo, pues en términos de, sino que se detengan mucho a detallar mucho la descripción de las actividades que van a hacer, ¿cierto? Que ustedes señalen los conceptos claves y los referentes, para consultar más, decir a los compañeros que lo pueden ampliar aquí, lo podemos hacer de esta manera. Lo que sería muy importante es qué es lo que van a hacer y desde la perspectiva, y tratar de aplicar el TUA, tratar de aplicar lo de diversidad en relación a lo que ustedes van a hacer de la actividad, ¿cierto? Aunque el tema mismo de por sí contiene un asunto de inclusión bastante potente. Entonces, hacerlo con eso. No sé. Profe, No sé si hablando un poco acerca de ser concretos, en este caso diría que el título deberíamos de cambiarlo un poco y centrarlo en lo que es, pues, aunque está centrado en lo que es el tema penitenciario, pero entonces hay una parte a lo último que sería que se hace como un poco más extensa. me recuerdas. Ya no va, Sí, bueno, me lo vuelves a leer para que no tengas que volverlo a mostrar. Y a Mabel, espera, a que me espere un momentico que ya vamos a empezar. ¿Listo? Y se puede quedar aquí tranquila escuchando. Mabel, Dice así, ¿cómo se trabaja las diversidades sexuales y de género en centros penitenciarios y cómo se articulan con la educación? sí, el cómo se articula con la educación sobraría. sí, eso sobra, eso. Sí. Sí. Sí, aunque, o sea, yo pienso que lo que hay que entender bien con lo que yo digo concreto no es que sea poquito, no, concreto es que sea oriente, o sea, que no hay que extendernos demasiado en asuntos conceptuales, sino que en términos de mucho o sea, como que los conceptos sean claves de lo que se van a desarrollar y trabajar desde su marco teórico y su marco legal, o sea, que es lo que defiende el hecho de que ustedes van a hacer lo que van a hacer. Por ejemplo, hay una cosa que podría ser interesante, no solamente en el marco legal, sino también lo que se va a trabajar con los estudiantes en la parte descriptiva, es que también existen leyes, o sea, no solamente es que la Constitución protege las diversidades, sino que también existe una ley que se llama la Ley Antidiscriminación, que hay que también citarle, que la gente lo conozca, que ellos conozcan que hay una ley, es que si usted discrimina a una persona con diversidad sexual, está cometiendo un delito. Y que eso también lo sepan, me parece que es importante en lo que ustedes van a profundizar, en lo que van a enseñar. Hay cosas de ese orden, ¿sí? Y yo creo que ustedes, con su experticia que tienen en planeación, pueden organizar una secuencia didáctica bien bonita, bien interesante, bien lúdica, bien interactiva, ¿cierto? Que puedan hacer allí con nosotros. ¿Listo? Listo, profe. Yo estoy pensando en algo, y Mabel inclusive también le sirve lo que voy a hablar aquí. Mabel, hola. Profe, hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias, venga. No, yo estoy pensando en algo. Es que probablemente de pronto para el trabajo escrito van a necesitar un poco más de tiempo si quieren organizarlo más. Lo que el sábado sí es importante es que el sábado socialicen qué es lo que van a hacer y como de alguna manera hacer una presentación así general de 15 a 20 minutos y máximo, que cada equipo presente la propuesta que van a hacer, ¿cierto? Y yo creo que les puedo dar un tiempito más para que ustedes me presenten el escrito. ¿Sí me hago entender? Porque yo todavía tengo un placito, el sábado es 27. Yo creo que podría ser el 31 o el 1 de junio, ¿cierto? Que me puedan pasar las notas, la cosa para yo pasar notas. ¿Sí me hago entender? Yo creo que hasta inclusive la semana siguiente para que me hagan el escrito bien hechecito. Sí me hago entender. Yo les voy a escribir a todos eso para que lo tengan claro. Pero el viernes sí o sí, ustedes tienen que organizar una presentacioncita de 15 minutos para que ustedes presenten a los compañeros lo que van a hacer, ¿cierto? Como las generalidades del trabajo. ¿Me hago entender? Sí, profe, o sea, que el viernes presentamos el tema, pues sobre qué vamos a hacer el trabajo y hacemos como
Y las Bueno, actividades, una introducción a lo que les vamos a presentar en el trabajo en sí. exacto. Y de algunas, pues, la secuencia de las actividades, y si tienen pues como asuntos relacionados como con el tema y las actividades que van a realizar. En términos generales, pues, o sea, enunciándolos o de pronto dar algún ejemplo, ¿sí? Mostrando pues como la temática en sí. Entonces ya, eso es como para que los compañeros tengan claro a qué es lo que van a trabajar y qué es lo que van a desarrollar. Porque es que sí siento que están como corticos de tiempo para que lo hagan un trabajito más bien desarrollado, me parece. Entonces, para que lo vayamos pensando bien y con seguridad salen con algo bien interesante. Ustedes han sido muy juiciosos. No, profe, muchísimas Bueno, gracias. profe, no, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, Muchas no, y gracias, cualquier profe. cosa me escriben y ahí vamos hablándolo, ¿vale? Listo, Listo, profe. Feliz profe. noche. Chao y gracias. Compañeras. Chao, hasta Hasta luego. luego. Aquí sigo en otra. Entonces, ¿qué le pareció mis TikTok? Ah, mija, yo ni yo sé hacer eso, o sea, yo solamente sé hacer los que uno pone la canción y pues y baila y así, pero con imágenes y todo, yo no sé hacer eso. Ay, es que yo no sé yo cómo. ¿Ve? Sí, es que yo me puse a ver eso y yo, pero ¿cómo así? Y es que tata. Ay, todavía sigue Tata. Mentiras que ya no. Pero yo pensé que ¿Y por qué en una flechita sales que 4? ¿cómo así? Ay, ni si un Jorge Mauro le gusta y en una flechita sale 4, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Es que 4. Ah, que lo han reproducido 4 veces. ¿Lo han visto? Sí, pero este no se ve. Sí, ¿No? tú fuiste la primera. Entonces. Lo tiene que Fuiste la poner. primera en escuchar mi corazón desde adentro. Fuiste Espere. Editar, ya ahí decía. Pero no, el espere. primer recién nacido. Es en los ajustes de privacidad, es que usted lo tiene para los amigos. Ah, así o sea pone que para usted todo no el había mundo. visto el de. No, ese no lo había La visto. primera. Fuiste la primera en escuchar mi corazón desde adentro. Ay, yo le dije que ya a usted no le supe poner. Mi segunda hija. Me has enseñado que es cierto lo que dicen de que el amor por un hijo no se divide cuando viene el segundo. Definitivamente se multiplica. Parece que fue ayer cuando hablaba con papá que queríamos buscarte.